qué desaparecieron los aviones trirreactores o los aviones de 3 motores? Seguramente has visto estos clásicos con un motor en la cola, un 727, un DC-10 o un L-1011. Si era la solución perfecta, ¿por qué hoy casi no existe ninguno en servicio de pasajeros? Bueno, en este video te voy a revelar 9 datos del por qué desaparecieron los aviones trirreactores. Hola, mi nombre es Mauricio Juárez. Comencemos. Bien, dato número 1, la regla de los 60 minutos. Antes de los 80 existía una regla que cambiaba todo el mapa. A los aviones bimotores, o sea, los aviones de 2 motores, no los dejaban alejarse más de 60 minutos de un aeropuerto alterno. ¿Qué es un aeropuerto alterno? En lugar de tener tu aeropuerto principal donde vas a aterrizar, tienes un alterno en dado caso de emergencias. Bueno, ¿por qué? Seguridad y duración. Si un motor fallaba, te quedaba el otro, pero si estabas a media nada en el Atlántico, ese otro aeropuerto alterno no alcanzaba para llegar a tierra sin margen. Para cruzar océanos o volar rutas muy largas, el estándar eran 4 motores, tipo 747, que seguramente lo has visto. Sí, era un avión súper caro y consumía bastante combustible. Y de ahí apareció una jugada maestra: poner un tercer motor en el avión. Imagina que estamos en 1972 y quieres volar de Nueva York a París. Con 2 motores la ruta tiene que ir pegadita a las costas y alternos. Bueno, con 3 motores puedes trazar trayectorias más directas y ahorrar combustible frente a un cuarto motor, y aún así pueden seguir cumpliendo la norma. Por eso empezaron a despegar proyectos como el DC-10 y el L-1011, el TriStar, que traían el famoso motor en la cola. Tenían un alcance transoceánico y un consumo menor en comparación con el 747. En paralelo, el Boeing 727 se vuelve el rey en aeropuertos difíciles, pistas cortas, aeropuertos altos, gracias a ese extra de empuje y redundancia. La razón de fondo son 2, la regulación y la tecnología. Los motores de la época no tenían la confiabilidad que hoy damos por hecho, así que el regulador imponía el límite de los 60 minutos a los bimotores. Las aerolíneas pedían un avión más chico y barato que un jumbo, pero con alas más largas para cruzar mares. Los fabricantes respondieron con los trirreactores, ese tercer motor que daba un margen de seguridad, potencia para despegues exigentes y costos más bajos en un cuatrimotor. Los trirreactores no nacen por la moda, nacen por la norma que lo pedía, la necesidad más bien. Fueron la solución perfecta a un problema muy específico de su tiempo: cruzar lejos sin tener 4 motores, pero con más respaldo que un bimotor. Y cuando los bimotores se volvían ultra confiables y cambiaron las reglas, se les acabó la ventaja. Pero eso te lo cuento en el siguiente punto. Muy bien, el dato número 2, el 727 y el motor en la cola. Sigamos con el que puso de moda el look, el Boeing 727. Este avión nace para resolver un problema muy concreto de los 60-70, operar en aeropuertos complicados. ¿Qué son esto? Que son aeropuertos que tienen pistas cortas, tienen mucho calor, mucha altura y poca infraestructura, sin tener que ir a un cuatrimotor, que son carísimos. La cosa fue simple: 3 motores con el tercero arriba en la cola. Eso liberó el ala para meterle dispositivos hipersustentadores, tipo los flaps, triple ranura y slats, y permitió un tren bajito, práctico para terminales sin mangas ni equipos sofisticados. El plus fue los motores altos y no se les metía basura ni nada que estaba cerca del piso. En los años 70, en un aeropuerto alto y caliente, un bimotor de esa época tenía justo el empuje para despegar ahí, con un buen margen. El 727 con su tercer motor tenía muchísimo más para levantar sin dramas. Además, el motor en la cola ayudaba a mantener despejada el ala. Bajabas velocidad de aproximación con esos flaps gigantes y aterrizabas donde otros no podían. El 727 se volvió el rey en rutas regionales densas y ciudades difíciles, conectando mercados que antes estaban fuera del alcance. Bueno, ¿por qué funcionó tan bien? Porque el tercer motor te daba potencia y redundancia sin pagar el impuesto de un cuarto motor. El diseño concentraba propulsión atrás, dejaba las alas limpias para generar mucho más sustentación a baja velocidad y te regalaba performance en despegues críticos, con calor y altura y flexibilidad, operando en aeropuertos muy modestos. Era el equilibrio perfecto entre la capacidad
y el alcance regional que te podía dar en esa época. Muy bien, el 727 no fue 3 motores porque sí, fue la respuesta exacta a una necesidad real de la industria. Entrar y salir de aeropuertos complicados con seguridad y buenos márgenes sin el gasto de un jumbo, por eso el 727 se ganó su fama. Abrió rutas, democratizó conexiones y probó que el motor en la cola no era puro estilo, era una ingeniería aplicada a las condiciones del mundo real que necesitaban en esa época. Muy bien, el tercer dato. Ahora hablemos un poquito del DC-10 y del L-1011. Estos dos rockstars del trirreactor, a inicios de los 70, el McDonnell Douglas y el Lockheed llegaron con una promesa clara: cruzar océanos sin menos gasto que un 747, sin quedar atrapados por las limitaciones de los bimotores en la época. Era la solución intermedia perfecta, por así decirlo. 3 motores para cumplir la norma y la autonomía necesaria para unir continentes. Ok, imagina las juntas informativas de una aerolínea grande, tipo American Airlines. Ellos querían un wide body, un fuselaje más pequeño y barato que el jumbo, pero que sí haga rutas largas. La respuesta fue doble. El L-1011 llegó con una aviónica muy avanzada para su tiempo, un Outland o aterrizaje automático, frenar la tasa de descenso con flaps sin cambiar altitud y un interior pensado para vuelos largos. El DC-10, por su parte, era el comodín, rendía un tramo doméstico de alta densidad y también en largas distancias internacionales. El resultado del DC-10 y del L-1011, haciendo Atlánticos y Pacíficos que antes eran territorios casi exclusivos de los 4 motores. Los 3 motores cumplían la regulación de distancias alternos en ese momento y gastaban menos combustible y pagabas menos mantenimiento que con 4. Además, el tercer motor te daba ese margen de potencia y redundancia que un bimotor todavía no podía respaldar en rutas largas. Operativamente ofrecían alcance, capacidad y una economía más razonable para la red de los años 70, cuando los aeropuertos y la tecnología aún no estaban donde están hoy. Al final del día, el DC-10 y el L-1011 sí cumplieron su promesa. En su contexto, abriendo rutas, bajaron costos frente a los 4 motores y demostraron que 3 era el punto dulce antes de la revolución de la confiabilidad en bimotores. Era la respuesta correcta a las reglas y a la tecnología de su tiempo. Y justo cuando los bimotores se hicieron ultra confiables y cambió la norma, empezó el principio del fin. 4. Los ETOPS. Ahora sí, el momento que cambió el juego. Aparece ETOPS, que en español significa, a grandes rasgos, permiso para que un bimotor se aleje más tiempo de un aeropuerto alterno. Antes, los 2 motores estaban encadenados a la costa. Si uno fallaba, debías tener tierra cerca aproximadamente unos 60 minutos. Bueno, ahora con los ETOPS, los reguladores dicen: oye, los motores ya son tan confiables que podemos dejar a los bimotores volar más lejos del alterno. Primero fue unos 120 minutos, luego 180 minutos y con el tiempo más, en efecto, se abrió el océano a los bimotores. Ahora, una ruta transatlántica, un clásico, un Nueva York-París. Antes el safe bid era cruzar en un trirreactor o uno de 4 motores. Bueno, con ETOPS de 180, un 767 o un 310 ya podían trazar trayectorias directas sin ir pegados a la costa o a un alterno. Eran menos desvíos y tenían más tiempo y menos combustible. Y en tierra, menos motores es menos mantenimiento, menos repuestos, menos herramientas, menos horas de hangar. Igual, eficiencia pura. Y bueno, ¿por qué ganaron los bimotores? Porque 2 motores buenos hoy valen más que 3 motores de ayer. Con los ETOPS ya no estás atado a la regla de los 60 minutos. Ahorras combustible, un motor menos, siempre pesa más. Ahorras mantenimiento, menos piezas de revisar y simplificas la operación, el entrenamiento, las refacciones, la logística, etcétera, en otras cosas. Además, los fabricantes mejoraron tanto la fiabilidad que el riesgo de quedarte sin un motor en medio del océano se volvió estadísticamente muy bajo. Así, el 767 y el 310 comenzaron a comerse rutas que antes tenían el DC-10 y el L-1011 y luego llegaron el 777 y el Airbus 330 para rematarlos. El día que los reguladores dijeron, ok, el bimotor ya aguanta, la ventaja desapareció. En aviación, cuando la regulación se junta con la tecnología correcta, el mercado gira totalmente. Y aquí giró hacia los bimotores. Desde entonces, ellos son los que mandan en las rutas largas. Otro punto, potencia y fiabilidad del motor moderno. Hoy un par de motores modernos le dan todo lo que antes necesitabas con 3. Entre más empuje por motor, en términos simples,
Ya no hace falta el motor de la cola para estar bien. Un 777 o un 350 con 2 turbinas gigantes hacen sin problema las rutas que antes ocupaban el DC-10 y el L-1011. Y encima pues no consumen mucho combustible. La clave de esto son sus turbinas con ventiladores enormes, más frío rodeando el aire caliente, mejor aerodinámica, electrónica que exprimía cada gota y eficiencia del material que aguantaba temperaturas bestiales sin perder rendimiento. Al final tenemos 2 motores que hoy hacen el trabajo mucho más barato y más lejos que un tercer motor. Más empuje útil por motor, ventiladores más grandes, empuje limpio, menos gasto, menos fallas, controles digitales y un mantenimiento con mucha confiabilidad. Por ello tienen un peso menos, ya no tienen mucho drag, tienen un menor costo, menos revisión, menos tiempo en el hangar. Además ya no estás atado a volar pegado a un alterno. El trirreactor fue la respuesta perfecta de su época, pero la época cambió. Muy bien, sigamos con algo que se ve padrísimo en fotos, pero era un problema en operaciones. El tercer motor en la cola, tenerlo allá arriba complicaba la estructura del avión y el acceso al mantenimiento, hasta el peso total. No es solo un motor extra, son refuerzos, ductos, más puntos de inspección y más cosas que pueden fallar. Era muy bonito para los pósters de la época, pero caro para la aerolínea. Para que lo visualices fácil, el L-1011 llevaba aire al motor trasero con un conducto en S. Elegante, pero grande, pesado, complejo, sellos, uniones, aleaciones, inspecciones por dentro del ducto, y todo eso suma horas y dinero. El DC-10 se fue por una entrada recta, más simple de fabricar, pero el motor seguía allá arriba a unos 10 metros del piso. Si querías cambiar el motor, tenías que usar una grúa, andamios, plataformas altas, desconectar líneas de combustible e hidráulicos, volver a alinear el conjunto y hacer pruebas. En un motor de ala muchas veces lo resolvían en horas con equipos estándares. En la cola puede hablarse de días de logística pesada. Prácticamente era necesario personal habilitado y herramientas extra especiales para resolver todo ese tipo de problemas que sumaban un tercer motor. Además, toda esa mecánica allá arriba complicaba accesos para inspecciones, rutinas, fugas o vibraciones. Son muy engorrosas y hacía perder mucho tiempo. Por eso cuando la economía entró a la cabina de mando, los terceros motores perdieron el juego. Muy bien, hablemos de otro punto muy importante y que pesa muchísimo. Durante años, la gente traía tatuada la idea de que más motores, más seguro. Y cualquier noticia de un accidente de un trirreactor reforzaba ese pensamiento. La realidad técnica era más matizada, pero en la cabeza del público la ecuación era simple. Si pasó algo en un DC-10 o en un L-1011, entonces 3 motores son el problema. El ejemplo perfecto de la época fue el vuelo 191 de American Airlines, un DC-10 que perdió un motor al despegar desde el Aeropuerto Internacional de O'Hare en Chicago hasta el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El golpe mediático fue brutal, hubo suspensiones temporales y auditorías. El punto es que la investigación no sentenció al concepto de los 3 motores como culpable. Se enfocó en procedimientos de mantenimiento y diseño de montaje. Pero dime si eso le importa al pasajero promedio cuando ve portadas y noticieros. La imagen del modelo quedó tocada y la sombra se extendió hasta los traseros motores. En general le tocó al avión. En ese punto los bimotores modernos empezaron a demostrar una fiabilidad altísima, mejores materiales, controles, sensores por todos lados, mantenimientos mucho más finos. Y encima venían los ETOPS ampliando el margen. Eran 2 motores bien cuidados, hoy valen más en seguridad, en costos, etc. Y cuando vuelas más barato con las mismas o mayor seguridad, la balanza es encima sola. Al final lo que manda es la combinación de datos más costos reales. Y ahí fue cuando perdió la lucha el trirreactor también. Cuando parecía que el tercer motor todavía tenía aire, McDonnell Douglas lanzó el MD-11, alargado con wingslets y cabina más moderna. La promesa era muy grande, más alcance, menos consumo que el DC-10, pero manteniendo la ventaja del tercer motor para rutas largas. En papel sonaba precioso en ciertos perfiles de aterrizaje. En operaciones la realidad fue dura. Varias aerolíneas reportaron que el consumo era muy amplio y que el alcance con carga no llegaba a lo prometido. El avión pedía más pista, era más exigente, en ciertos perfiles
de aterrizaje, y mientras eso pasaba, los C-Tops ya habían abierto el océano a los bimotores, como el 767, el 330 y luego el 777, que ofrecían dos motores gigantes, menos mantenimiento y mejor economía. La decisión de los CFO fue muy simple: hay que retirar el tercer motor o reconfigurar las redes. Los bimotores tomaron las rutas que antes defendían los de tres motores, y hasta los operadores de carga empezaron a mirar otras opciones más baratas para operar. Y bueno, con esto llegamos al final. ¿Dónde están hoy? Como aviones de pasajeros, los triractores están prácticamente extintos. Ya no los ves haciendo transatlánticos ni llenos de turistas. Solo sobreviven en tres frentes. Algunas unidades siguen moviendo paquetería pesada, bancos de prueba para motores y sistemas, y tanqueros contra incendios. El resto descansa en los desiertos y cementerios de los aviones. En conclusión, los triractores fueron la solución perfecta para una época en específico. Nacieron por reglas y tecnología de su tiempo, resolviendo un problema real, y luego perdieron sentido cuando los bimotores se volvieron brutales en potencia y confiabilidad. Son muy nostálgicos, claro que sí, y más si tienes en tu familia padre, madre, tío, abuelo, algún piloto que haya volado un DC-10. Pero hoy en día los dos motores ganan muchísimo más. Ahora te pregunto, ¿crees que el triractor tendría cabida con motores de nueva generación? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo, de verdad me ayudarías muchísimo. Mi nombre es Mauricio Juárez, hasta la próxima.